El 4 de febrero, el día de mañana se celebra, bueno, no se celebra, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, promovido por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, con el objetivo de aumentar la conciencia. Hablábamos del cáncer ayer también con el tema de la alimentación y movilizar a la sociedad para avanzar a la prevención y control de esta enfermedad. El 15 de febrero, próximamente también se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil. Para hablar de este tema, de este Día Mundial contra el Cáncer, saludo con gusto a la oncóloga pediatra Ana Carolina Castillo. Doctora, buenos días. Doctora, ¿me escucha? Sí, Muy bien, buenos días, gusto de saludarla. buenos días. Gracias. Coméntenos, es una fecha importante insistir en crear conciencia y sobre todo si nos platica, pues cuál es el tipo de cáncer más común. Sabemos que Sonora pues está en altos índices a nivel nacional. Sí, así es. Pues bueno, los principales cánceres que abarcan en México y sobre todo pues aquí también en Sonora se encuentra la leucemia en primer lugar. En segundo lugar pues tenemos los linfomas, que igual que las leucemias son patologías o enfermedades que podemos encontrar desde niños pequeños, que pueden ser desde 1 año de edad hasta adolescentes, porque muchas veces piensan que es exclusivo de alguna edad en particular, pero la verdad es que no, inclusive los adultos lo pueden llegar a presentar. También otro de los cánceres que son frecuentes que se encuentran son los tumores en sistema nervioso central, y también tenemos por otra parte algunos tumores que pueden encontrar a nivel abdominal, como puede ser el neuroblastoma o el tumor de Wilms, que en general pues lo mencionamos como una masa o un tumor que se va a encontrar dentro de la pancita en niños principalmente chiquitos, menores de 5 años de edad. Si hay alguna edad, bueno, decía usted ahorita, puede ser a cualquier edad, pero en el caso de Sonora, en donde se esté viendo la población mayormente afectada por algún tipo de cáncer. La verdad es que entra dentro de las estadísticas a nivel nacional. Las leucemias presentan un pico a nivel de los 3, 4 años de edad, y los linfomas presenta un pico a nivel de los adolescentes. Adolescentes, ajá. Y ya, bueno, cáncer de mama, cervicouterino, de colon, de Sí, sí, sí. próstata y todo eso, pues ya es población más adulta. Aunque el cáncer de mama cada vez, doctor, hemos visto pues más jóvenes las personas, porque recordar que es común más en mujeres, pero también el hombre puede presentarlo. Así es, puede presentarse también en hombres, tiene un comportamiento más agresivo en los varones, y sí, como usted comenta, aquí en México y aquí en Sonora sí nos ha tocado ver varios casos de cáncer de mama en adolescentes, ¿no? Existe una gran variedad de tumores, digamos, benignos en el comportamiento a nivel de la mama, que sí es importante que a pesar de que son benignos, porque no se extienden más allá de la mama, se retire el quiste o este tumor para estudiarlo, porque dentro de estos tumores que son benignos hay unos que les decimos que están en el límite, que pueden comportarse durante un tiempo como benignos, Sí, pero tienen las características para evolucionar a un ok, cáncer invasor. ok. Entonces, el retirar este tumor antes de que crezca mucho nos ayuda a que no se deforme la estructura anatómica de la mama, siendo una muchacha de 14, 15 años que el día de Ujú. mañana le va a preocupar cómo se va a ver en un vestido, y además nos va a permitir darle un mejor seguimiento a la paciente, porque aunque Sí. es algo benigno, son pacientes que se tienen que seguir estudiando porque son lesiones que vuelven a aparecer eventualmente en la mama y con ultrasonido se pueden seguir. Sí. Por eso es importante la exploración de mama independientemente de la edad, porque como usted comenta, muchas veces piensan que el cáncer de mama es exclusivo de mujeres entre 30 y 40 años de edad, Ujú. pero la realidad es que si tienen antecedentes en la familia, se ha visto que se presentan de manera más temprana, menores de los 35 años, Ok. y que también hay muchos casos de mujeres, digamos, chiquitas en la adolescencia, la secundaria o en la preparatoria que presentan estas lesiones a nivel de la mama, y es Ujú. necesario estudiarse a pesar de la edad. Ok, doctora, siempre tenemos esta pregunta en donde, bueno, ¿el cáncer realmente puede prevenirse o detectarse a tiempo? Porque se relaciona, bueno, con los hábitos que tenemos también en alimentación, antecedentes familiares, hereditarios, la vida, el sedentarismo, etcétera, etcétera. Pero, ¿podemos prevenir?
o más bien es detectar a tiempo? Porque sabemos que muchas personas lamentablemente llegan en etapa tardía a recibir atención médica también. Claro, aquí hay un parteaguas. En la parte de los adultos, la mayoría de los cánceres son prevenibles en el contexto que haya un factor que predispone. Por ejemplo, el fumar predispone para cáncer en pulmón, cáncer de lengua, cáncer de laringe, ¿no? El virus del papiloma humano predispone al cáncer cervicuterino, que puedes prevenirlo al detectarlo a tiempo con las lesiones pequeñas y retirarlas antes de que forme un cáncer invasor y se extienda a otros órganos donde a veces ya no es operable, y mediante la aplicación de la vacuna para el virus de papiloma humano, que incluye los serotipos que generan este tipo de cáncer e incluso las verrugas y las lesiones, ¿no? Sí. Entonces, en estos casos, inclusive hay factores que ayudan a que se produzca más, como que factores, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco en exceso, van Sí. a dañar las células. La exposición a los rayos UV, que puede ser desde que te des una buena quemada a nivel solar, Ujú. junto con todos los demás factores, la contaminación ambiental, también se ha visto en varios países que ayuda a la presencia, por ejemplo, de mayor cantidad de linfoma o presentaciones más tempranas como en niños menores de 10 años o en adolescentes. Inclusive aquí, pues en México se observan niños alrededor de entre 8 a 10 años que presentan linfoma por la exposición en las zonas industriales o a exposición a minerales y Sí. contaminantes en el agua. En niños muy pequeños, la verdad es que no existe este factor antes. Aquí hay un componente muy importante que tiene que ver con la parte de la genética. Los niños cuando nacen no es como que hayan estado expuestos a los rayos ultravioleta para que generen esto, sino que ya tienen alguna lesión a nivel del ADN. Obviamente sí cuenta esa exposición porque hay factores que se han observado protectores, como es, por ejemplo, la lactancia durante los primeros 6 meses se asocia con un factor protector para las leucemias en Ok. los niños. Sí. Los bebés que nacen arriba de 3.5 kilos se ha observado que tienen mayor riesgo a una presencia de leucemia. Esto que tiene que ver que desde que están en la pancita la alimentación es un factor de riesgo. No quiere decir que lo que come la mamá durante el embarazo genera el cáncer, Ok. pero obviamente sí va a tener un peso en la salud del bebé porque los niños que tienen sobrepeso tienen un mayor riesgo, o los niños que tienen desnutrición, a presentar cáncer, porque eso tiene que ver con el sistema de reparación. Sí. Lo que sí está muy bien descrito es que el consumo durante el embarazo de la cocaína y de la marihuana aumenta de 4 a 6 veces más el riesgo del que el niño presente. Obviamente porque esto ya va directamente a dañar el ADN y ya va a producir esta ruptura. Ok. Para que el cáncer se pueda presentar requiere más o menos de unas 3 alteraciones Ok. que se puede dar de manera espontánea por exposición a estos agentes, y pues la verdad es que es muy difícil que las personas no coman salchichas a lo largo de su Ajá. Los vida, no se embutidos y expongan a todo comer esto. carne asada, que no es el hecho de solo comer carne asada, sino es el contexto de todo lo que va de la mano. Sí, los Incluso, por antecedentes. ejemplo, las lamparitas que ocupamos para hacer el gel es una exposición de rayos ultravioleta, que a la larga Ujú. en algunas personas que ya traen genética para desarrollar cáncer, es un factor de riesgo para desarrollar cáncer, Mira qué porque interesante. daña el ADN. Así es. Por ejemplo, uno de los factores más reconocidos internacionalmente es la radiación. Los rayos X durante el primer trimestre genera ruptura del ADN, y esto a su vez puede generar mutaciones que eventualmente Sí. desencadenen en el cáncer. Doctora, bueno, siempre que pensamos en cáncer, a lo mejor se nos viene a la mente muerte, ¿no? Y esto también decíamos tiene que ver la persona, la situación, el avance, la etapa, etcétera. Me gustaría dejar claro o enlistar de alguna manera cómo podemos detectar a tiempo cualquier tipo de cáncer. O sea, yo como individuo, como persona responsable, ¿qué tendría que hacer? Porque de pronto a lo mejor sabemos que mamá, papá, la abuela tiene cáncer y ya yo soy propenso a, o de manera ya en mi ADN, o por genética, pues, pero Claro, si nos pueden listar así como de una manera muy sencilla, donde para poner las antenitas como un poquito más listas ahí para cualquier situación, sin importar la claro. edad. Sí, nosotros manejamos como banderas rojas tus datos de alarma. Todos los niños con cáncer lo pueden presentar en cualquier etapa, inicialmente o de manera tardía, que es una fiebre que nosotros no encontramos un motivo o causa.
no está enfermo de la garganta, no está enfermo de la pancita, le da fiebre y se le quita solo. Pero esta fiebre además va a durar más de 2 semanas. Cualquier resfriado o proceso infeccioso se autolimita entre los 7 y 14 días. Pero esta fiebre, hasta que no se da tratamiento para cáncer, no se va a quitar. ¿Qué otra cosa observamos? Observamos moretones que no tienen una causa aparente. Regularmente cuando uno se golpea sale un moretón. Sin embargo, estas personas van a tener moretones en zonas que no tuvieron golpes y moretones que van a ir incrementando. Por ejemplo, además se van a acompañar de otros datos de sangrado como sangrado en la pipí, en la popó o a nivel de las encías. Esto es muy importante porque esto ya nos está hablando de que está dando síntomas del cáncer. Sobre todo lo vemos esto en las leucemias. En niños, niñas, ajá. ¿Vale? En niños, niñas, porque la leucemia es más común en esta edad, nos decía ahorita. Claro, pero también se ve en adolescentes estos mismos datos. Pero sí. ¿Y en la población adulta? En la población adulta también. Estos son síntomas generales de cualquier tipo de cáncer. Síntomas fiebre, generales. La pérdida de peso, que decimos que oscila entre 5 o 10 kilos en menos de 3 a 6 semanas. Que más o menos decimos 3 kilos, lo vemos que ya te queda flojita la ropa. Sí. A veces los papás, o sobre todo, por ejemplo, una persona adulta, le preguntamos, ¿no ha perdido peso? Pues no te vas a decir, pero le preguntas, ¿te queda floja tu ropa? ¿O has notado que se te cae tu ropa, que antes te quedaba bien? El que te contesta afirmatoriamente, sin que esté haciendo ejercicio o una dieta intencionada para bajar de peso, es un dato de alarma, porque es normal que una persona baje de peso sin estar haciendo algo para bajar de peso. ¿Y qué estudios o a dónde acudo? ¿A médico familiar? ¿Me hacen una serie de estudios de entrada, análisis clínicos? ¿Qué procede? Sí, además de esto, también presentar bolitas. Las adenopatías o las bolitas a nivel del cuello es un dato muy importante para el linfoma, que es frecuente en tanto niños como en adultos. Puedes hacer un estudio como una biometría hemática que te lo puede pedir un médico general, un médico familiar, inclusive hasta en un centro de salud, una radiografía, porque a veces los cánceres afectan a nivel del timo y se puede ver una radiografía y da síntomas como de asma, que es algo bastante frecuente, o puede dar síntomas obstructivos si está a nivel de la pancita, como estreñimiento, náuseas y vómito, que son síntomas muy frecuentes, pero que no se van a resolver y van a durar más de 3 semanas. Y se va a acompañar de los otros síntomas, como fiebre o pérdida de peso. En el caso de los niños vemos que se acompaña de cansancio y falta de apetito. Fatiga, cansancio, hemos Cualquier visto. médico puede revisarlos. Aquí lo más importante, porque es lo que notamos mucho en los niños, es que suelen visitar 3 o 4 médicos que les den seguimiento con el mismo médico. Mismo médico, y no así de pronto, ya lo llevé a estas farmacias, ¿no? Ahí nada más rapidito y no van con un pediatra o con un médico. Exacto. Si ya lo vio un médico y no resolvió, hay que ver un pediatra porque no es normal que con un tratamiento no esté resolviendo. Hay una patología más severa detrás de eso y es importante indagar. Entre ellas puede ser cáncer. Y muchas veces eso ya requiere una experiencia de alguien que ha estado viendo más niños. El médico familiar, el médico general ve niños, pero los pediatras solamente ven niños. Doctora, rápidamente, ¿cuántas vacunas constituyen el esquema contra el papiloma? Me preguntan. Y luego, más o menos, ¿qué tiempo es indicado para una radiación después de una cirugía? Yo pienso que es dependiendo del caso, pero si usted quiere responder. Claro. Mire, para las vacunas del papiloma humano hay 2 tipos, son de 2 a 3 refuerzos, y hay una que es por parte de la cartilla de vacunación que se pone a los 10 u 11 años en quinto de primaria, pero también de manera privada se puede adquirir con médicos que manejen vacunas, alergólogos y algunos pediatras que manejan vacunas. Independientemente de la edad, se puede aplicar, inclusive en personas que ya han tenido relaciones, y ayuda a prevenir tanto el cáncer como la formación de verrugas, aunque ya hayas estado expuesto. Es algo muy importante. Por eso se agregó a la cartilla. ¿Y la otra? La radioterapia está indicada tengas por lo menos cicatrización. Damos entre 2 a 4 semanas posterior al evento quirúrgico, obviamente en el contexto del paciente. Hay pacientes que pueden requerir más tiempo o menos tiempo, o puede ser que sea más urgente. Te gusta que esté en el mejor estado la cicatriz, pero aún así tiene riesgo de que se abra. Por eso es muy importante que se esté vigilando si fue una cirugía extensa. Pero después de 3 semanas, en teoría, no debería de haber problema
suponiendo que no fue una cirugía muy extensa. Muy bien. Doctora, ¿hay algún teléfono donde podemos contactarla si usted gusta para atención privada? Y yo sé que es usted de oncóloga pediatra, es experta en el tema Claro. infantil. No sé si quiera compartir su teléfono. Sí. Mi número es 6621-726652. Muy bien. Si hay alguien que quiera los servicios privados de la doctora, con muchísimo gusto en relación a la oncología pediátrica. Doctora, muchísimas gracias por la De nada. información. Gracias.